Gripsil día y noche. La gripe se rinde con Gripsil. El poderoso antigripal analgésico, antifebril y descongestivo que alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre y la congestión nasal. Elegí Gripsil, de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quimfa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No es solo un 0 kilómetro. Es poner auto para el viajecito con amigos. No es un simple viaje. Es un recuerdo inolvidable con toda la familia. Porque en Basa sabemos que la mejor manera de conquistar logros es juntos. Basa, a tu lado en cada logro. Con Pharmacenter ganás sí o sí. Con la promo El Cuidado Premia. Por cada compra desde 50.000 guaraníes, tenés chance para jugar en la web y participás para ganar el iPhone 17, un Guaciclón, smartwatches, vales de compras y muchos premios más. Pharmacenter te cuida y te premia. Viví la experiencia de sorprender con Keiki. Arreglos inolvidables, diseños exclusivos y ediciones limitadas. Encontrá en nuestra tienda online las diversas líneas de arreglos diseñadas para acompañar los mejores momentos. Seguinos en Instagram, Keiki_PY. Entra en las bicis, la conservadora, tus herramientas y hasta lo que no tenías pensado llevar, entra todo. Llegó la nueva Fiat Toro. Diseño imponente, con toda la tecnología y seguridad. Capacidad de carga de 1 tonelada, para que nada ni nadie queden afuera. Y ahora con garantía en toda Sudamérica. Lleva la tuya en versiones 4x2 o 4x4. En cuotas desde $250. Con financiación propia del Grupo Garden. O al contado desde $25.990. Nueva Fiat Toro 2026. La energía es clave para el desarrollo de nuestro país. La energía cambia vidas, da acceso a la educación, impulsa el trabajo y fortalece la economía. En el campo, en la ciudad, en cada hogar. La energía está creando oportunidades reales. Somos Paraguay, somos energía que conecta. Gripsil día y noche. La gripe se rinde con Gripsil. El poderoso antigripal analgésico, antifebril y descongestivo que alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre y la congestión nasal. Elegí Gripsil, de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quimfa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Llegaste, la meta cruzaste, tu casa encontraste, solo hay que creer. Con Sudameris propietarios no hay que correr. Con Sudameris podés alcanzar la casa de tu... Tu imaginación me programa en
luna de miel, luna de miel. Caramelos de miel entre tus manos, te prometo una cita ideal, adorando la
Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado. Un tornado. Un tornado. Le cagamos el fato a Domingo. Tenemos que hablar de eso hoy y tenemos que limpiar la reputación de Domingo. Espera. ¿Verdad, Domingo? Tenemos. No hace falta. Le cagaron el fato. ¿Sabe qué vamos a hacer? Está enojado. No, ¿sabe qué vamos a hacer? Yo hoy iba a cortar el pasto de mi casa. Dale, dupla. No confía en mí. Yo mañana le voy a dar la desmalezadora a Domingo, y en vivo va a cortar. Por favor, te pido. No, él cuando quiere trabajar. No te vas a ir a mi casa, Shekapé. ¿Por qué? Shekapé, espera, vení No, acá, ese Shekapé. Jin, que yo Te le cagó cagué el fato. Te cagó el fato de jardinero Fabi Martínez. Fabi y Ariel juntos. Ariel también. Ah, Ariel tiene que ver. Ariel fue el culpable. ¿Por ¿Qué qué? dijo Ariel? ¿Qué pasó? Contá, Domingo. No me digas que mandó la grabación de lo que dijo Fabi. No. Ah. Se fue a contar en Residentes. La pinta es lo de menos. Espera. Eso lo queremos saber el Contá en contexto. Residenta. ¿Y quién te iba a contratar en Residenta para No, viste jardinería? que yo me fui una vez en la casa, no una vez, 3 veces ya por ahí me fui en la casa de Mica a arreglarle así su tejado y eso. Sí. ¿Verdad? Ah. Y a Roy Susan le estaba comentando que su casa gotea todo y esas cosas, ¿verdad? Ah. Y a Roy Mica le dijo, ¿por qué no le decías a Domingo? O sea, tipo, él me hizo el trabajo en casa y tipo quedó súper bien, que todo aquello, ¿verdad? Entonces Susan agarró y me escribió y me pidió para irme a su casa, ¿verdad? Y justo me dijo, te vas a ir en la próxima semana cuando vuelva de mis vacaciones, me dijo Susan. Ajá. Bueno, le dije. Y justo ayer le pregunté, me voy a ir, pero este fin de semana le dije, y Ariel le escuché y Ariel le dijo, preguntale un poco a Fabi lo que le hizo de su casa. Le dije. ¿Qué cuña hizo? ¿Qué? Yo ya les dije que acá Sos un maricón. Arriero mujerín. Dale, dupla, dale. Tipo, me dejó mal parado ahí. Porque yo tampoco sabía lo de ese chiste, después nomás me enteré por Ariel, porque para mí que yo no estaba Pero cuando espera un Fabi poco, dijo. pero te vas a ir a la casa de Susan. Espera, No, ahora ya no, me tiene canceló. nada. Espera, te Claro dijo Susan sí que te vas no. a ir. Me canceló. Bueno, ¿sabes qué? Mentira. Shekapé, vamos a hacer Canceló. lo siguiente. Mañana vamos a hacer... Por culpa de Fabi y Ariel me canceló. Ahora Fabi y Ariel me tienen que De pagar la- ese foto. De la Popu, por culpa de la Popu. Mañana vamos a hacer desde el quincho del dictador el viernes nativo de choripanes. Exactamente. Ese está por ahí. Choripán. Pero a puerta cerrada. A puerta No. cerrada, Pedrito. No hay invitación a los perros. Te vas a ir, vas a compartir con nosotros y en vivo vamos a mostrar tus dotes con la desmalezadora que yo tengo en casa. Vuelta estrella tenés que hacer, Ina. Mi pasto, Shekapé, a 7 está mi pasto. Teta, no puede ser, Gaby. Sí. ¿Entendés? Y entonces Encima mañana... que en Trinidad y no puede tener así un... El pato jardín. de Fábico estaba así nomás y le fundió. Imagínate el tuyo cómo va a fundir. Shekapé, Ah, confío en vos. Voy a cortar café, pero no va a ser canje. ¿Cuánto? ¿Entendés? Y me vas a arreglar... Depende de tu jardín, cuánto No, cómo chicos, sea de grande. chicos, pero ¿sabes qué vamos a hacer para que gane esa otra vez? Vas a arreglar la gotera de mi garage. ¿Está bien? Ya está. Ay, su cara cambió su cara. Mañana, entonces, te va a comer choripán de la mano de Nativo y Llorizo. vas a ganar otra vez plata. Está ya. Ya está. Llorizo. Hecho. Hecho. Muy, pero muy buen día, señor, señora. Esto es, no pensé pasar por esto. Hola, Shera. Hola, yo quería decir nomás que yo dije y yo avisé ¿Qué? que los tipos de acá son unos maricones. Eso En todos que los venga de sentidos. vos es así. Tipo, muy pasó fuerte. el día y dijo, man, qué trolo. Es muy fuerte. Dale, dupla, Muy fuerte, muy fuerte. Te trataron de loco. ¿Cuándo?
Y que vos dijiste, acá son todos muy maricones. ¿Qué estás loco vos? Sí, yo ya le he bloqueado 2 por eso. Le bloqueaste ya. Vas a estar mañana en casa, por fin vas a estar en mi casa. No, ya estuvo. Se enojó nomás cuando Se enojó cuando rebotó con demonio. No, esa fue la primera y la última vez. La primera y la última. Y mañana vas a rememorar eso en el quincho que vos estabas así. Y demonio. Después viene Silvita. Y después le empujó a Will Payacho y con Silvita. Y Silvita entró de una. No me voy a ir para eso. No me voy a ir para eso legalmente. No me voy. para el programa. Cae para el programa. No me voy nomás. Como profesional. Hola, cuate. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Espectacular después de arruinarle la vida a Domingo. ¿Y a usted? Mañana se redime Domingo. Mañana tenemos la oportunidad de mostrar en vivo y en directo, muestra gratis, para que usted vea el trabajo que Domingo puede hacer. Puede ser sin remera. Las mejores frutillas y los mejores cortes de pasta. Sin remera y en choreca. En boxer Sí, tiene porque que ser. No, pero está gordito, güey. Está bonito. Mostrá la panza. Se barbeó como para parecer menos. Por eso. ¿Te barbeaste para la sesión de fotos del Lulax? Va a estar en el programa de Lulax. ¡Ah! ¡Te cuento! ¡Espera, José! ¿Sabes quién? ¿Vos sabés quién va a ser el notero de Lulax? ¿Quién? Otaku. Domingo. Y no va a ser de este programa. ¿Quién? Empieza con Domingo. Y termina con Capé. Y termina con Capé. Hoy no voy a poder dormir, imbécil, por tu culpa. Y así querés que yo te pague. Después, ¿quién es el maricón? Ariel se quedó caliente. Espera, ¿y por qué cuando le llevan a Papucho que él no nos quiere a nosotros? El asunto es que a Papucho no le quiere nadie. A ellos. Los productores estoy hablando. Papucho quiere cambiar su imagen. Popu no, Gem. Dale, dupla, dale. Nuevo O sea que- notero del programa de Lulax. O sea que Domingo ya no va a poder hablar acá y eso. No. Claro que sí, dice. Cheli no quiere saber nada. ¿Vas a poder hablar con nosotros acá? Mañana va a ser último. No, mañana vas a hacer jardinería y albañilería. ¿Ya está? Imagínate, así nos paga. ¿Cómo te va, líder? Mira, está decepcionado ya. Excelente. No, está bien. Sí, tengo también a alguien de deporte que yo quería que venga acá a hablar de deporte y también se va a Lulax. Pero bueno, está bien. Pero Demonio es el culpable de todo. Demonio es el culpable de todo. ¿Sabes qué? Demonio hizo trabajo de inteligencia, se infiltró acá en el tuétano de no pensé pasar por esto y... Así mismo. A ver, veamos. Nosotros hicimos sesión de foto. No. Acá. Sí. Y cada uno de tipo de inteligencia artificial Sí. nos colocaron así, Sí. uno tras otro, Sí. menos a Elías. Yo A no mí, le pusieron a luego mí me en el- pusieron mi foto del canal 13 que era flaco y estaba así. A mí ni me pusieron. ¿A vos ni te pusieron? A mí me pusieron más músculo. Parecía hombre la Alguna vez nosotros nos fuimos en la N1, la camionetaza esa que hay acá, entre todos a un determinado lugar con 3, 4 fotógrafos, 2, 3 productores y 7, 8... Ese que se prende todo y prenden así, tipo la foto, tipo con la Así, sombrilla. Hasta en la radio donde vos seguís estando y donde yo estaba, ni donde era sol, tenía todo así, luces, Sí. ¿verdad? O nos llevaban a determinadas locaciones para hacer producción. Obvio que no. ¿Verdad que no? No. No, ¿verdad? Nunca. Bueno. Y bueno, vestuario, fotógrafo profesional. Acá un despliegue así, tipo con estas sombrillas. Jañale Roja le dio like a un reel. Pero creo que es porque estás vos nomás. Y ¿Tuyo? yo le pasé unas fotos a Lulax y desde hoy ya no hablo tampoco con él. O sea, No, Porque yo sí hablo con él y me cae yo muy ya bien. no, yo ya no El hablo problema con no él. es él. El problema no es él, ¿eh? El Ya problema no es hablo él. con él. ¿Sabes por Yo qué te, ya le te- cae? te voy a Yo le contar. mandé una sesión que yo quería hacer con él, hizo ayer con Gogi. Yo estaba hablando con un determinado productor nuestro sobre un proyecto. Yo con todo le estaba contando, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, lo otro, pero que si será, pero que se va a poder, que si planteo, pero tal cosa, y vos vas a ser mi productor, si este, lo otro. Así estábamos, ¿verdad? Nambrena luego. Y me dice,
Sí, no te vayas a preocupar. Yo te veo para tu remera. No te vayas a calentar. Hola, Sí, está chica. bien. Vos tenés que cambiarte de remera. No podemos salir en 3 lugares diferentes con la misma remera. Y yo salgo, te traigo mira. todo. Mira, y yo. El de acá se va Sí. barra hasta el Barra, septiembre. hasta el septiembre, la misma A todos lados con remera. la misma remera. No me cuida. No, yo también. Me vendé por moneda de plata. ¿Sabe qué? Lo único que falta, cuando se estrene el programa de Lulax, va a estar Lulax, va a estar alguien de deportes, va a estar una modelo y va a estar ex modelo y va a estar Pablito Pinto. Sí, dentro de poco sí. Acá ya dicen en los comentarios, ustedes como fueron el piloto del programa de Lulax. Sí. Hicieron caminos, hey. Y practicamos 9 meses para... Y después, ¿sabes que tuve que escuchar? Fabi fue pionera fundadora de la Popu y todavía no tiene programa. Cierto. Yo me quedé así, de todo tuve que De escuchar. Fabi la comodinete. le De todo tuve que escuchar yo en estos últimos días y dije... No, Ah, no, ¿y sabe por qué Fabi está dolida también? no valgo nada. Porque Lulax, viste que Lulax era, ay, Fabi, yo le vendí Fabi, Éramos yo le la vendí Fabi. dupla. Ayer con Zap Montes. Pero Te cambió por Zap Montes. Ayer a la mañana en el piloto, que se cortó, no sé por qué, con Silvita. Pero directo, a la canilla. A la yugular. Ahí era la yugular. ¡Por Dios, hacelo! ¡Se nos va también Silvita! Se va Silvita. Silvita va a estar en el programa. O sea, nos quedamos así, literalmente la ¿Sabe qué? estructura. ¿Sabe qué nos sobra? Otaku nos sobra. No. También se va a ir a otro programa. Otaku se va y tienen un chico del clímax. ¿Viste? Pobre de vos si es que te veo con Lulax a las 8 de la mañana. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué? Vamos a hablar del anime. Vos no tenés, sí tenés dueña, está en Nueva Italia. Bueno. Encima Lulax salió en el top 5. 10 o 5, 10 creo no que sé, de personas que no caen mal. Sí, es que Lula cae muy bien. Lula, a mí me cae muy bien Lulax. ¿Por qué? No dijeron que caen Que no cae mal. No caen mal y es En muy TikTok. diferente. Vos no A estás mí me obviando. cae bien. Pero por lo que leí nomás, muchos le destrozaban. Pero eso es porque acá son celosos más. Sí. Voy yo sí o sí vamos a estar en el que caemos mal. Sí, Sí. Top 1. Top 1. Estuvo peleado. Top 1 vos y yo. Peleadísimo. no sé quién, En no, ese top estuvo En penales de se lo que yo va a conozco, eliminar. Ale Rojas, estuvo Lulax, estuvo Ale Rojas. así dijeron, Ariel Delgadillo. Pero ese es una persona nomás que hizo el top. No, Una es una persona encuesta. nomás. No, hizo First Analysis esa es Studios. su opinión. Esa es su opinión, exacto. Porque de esos 5 que están ahí, por ejemplo, yo sé y de todo lo que leo, de 10, 9 de cada 10, 11 de cada 10 comentarios le putea a la gente. O sea que si no caen, si caen tan bien, no sé si la no putea también. Ariel Delgadillo le banco. ¿Sí? Sí. Y a No lo Ale. conozco, pero voy a revisarlo. A Ale sí yo le banco. Yo le vango a Ale. A Ale y a Lulax. Después el resto no. El Lulax sí o sí. Líder. No porque estemos en la misma empresa. No porque le haya enamorado a toda nuestra gente. Que le haya llevado a todos nuestros productores. No por eso. No por eso, Pero no me porque cae muy haya bien porque es un hecho. tipo muy respetuoso. Es calidad, te saluda bien, habla bien, y Una criatura es talentosa. una criatura muy talentosa. Y es el sobrino de mi productora Claudia Simbrón. Otra vez. ¿En serio? Sí, Claudia Simbrón, mi vida. Los Simbrón son todos así de una misma familia. Creo que sí. Pero Creo Simbrón que en sí. Carapeguá hay mucho. Sí. Porque creo que él es de El Caguas. papá de Caguas. Claudia Simbrón, el tío abuelo de Lulax, Cananí, fue el guitarrista de Luis Alberto del Paraná. O sea, tiene El arte en la vena está, tienen. está ahí. Latente, vigente. Y su hermano también trabaja en marketing, área de marketing. ¿En serio? Sí. Mira, No me po. había comentado él. Están los yuteños a full. Che, ¿cómo está subiendo? 90 ya de entrada. Sí, solemos tener 100, 105 Bien. sostenidos. Así full. ¿Qué dicen los yuteños, Fabiolo? Mi chamullo también traidor, no se olvide. Chamullo. Ah, Sí. cierto, Fabián Chamullo que viene cuando quiere nomás. Me contaron que Lulax va a tener un papagayo. Va a tener un papagayo. Hablando de papagayo, Janita no se va a curar de su fisura, ¿no? No, está de vacaciones. Ah, está de vacaciones.
Tranquilos, tranquilos muchachos, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Aguante, no pensé pasar por esto, así lo sonó lo de la campaña, todos traicioneros. Papucho no va a estar con Lulax porque no hay nadie a quien acosar. ¿Por qué siempre tapan el frente de Fabi? ¿Qué embore que son? No, hoy no con remera. Yo pensé que mi frente. No, pero tú no, y traje remera, chicos. La frente los perros. No. Salva, cambió su celular, vamos a estar mejor. ¡Ey! Está el otro. Ah, doble, ¿no? Sí. ¿Le cambiaste el teléfono? ¿O tenés otro teléfono ahora? No, el número no. El número sigue siendo el mismo. Es otro. Pero tal vez en vivo se va a caer del techo domingo. Tengo terrenos desde 290.000 guaraníes si quieren comprar. ¿Hacia dónde? Kilómetro 2, acá Eusebio Ayala. Eusebio Ayala. Ay, muy lejos. Claro, cerca. ¿Eusebio Ayala o? Eusebio Ayala, ciudad. Acá Eusebio Ayala y después tengo otro Piribebuy, KQP. Si es que tengo cuotitas, como han cuotado desde 290, 440, 550 y hasta ahí ya 1 millón. saben. Yo no puedo creer que vos te cambiaste de rubro después de haber criticado Amor, este rubro. yo no critiqué ¿Te acordás que el rubro? criticaste? Que dijiste que ¿Qué todas las que estás venden... hablando? De todas las que venden terreno. Una prima mía que trabaja en hablando? eso justamente me recordó no hace mucho qué onda es lo que Fabi que nos acusa Ella- toda de facturera. Exacto. Ella mencionó que todas las que venden terreno son prostitutas. ¿Qué? Yo no. Y de Fabiola Martínez. ¿Qué? Y ahora está Mira que vendiendo en terreno. todas las profesiones hay la que usan su profesión para Sí. hacer. Y los que usan. Y los que Y usan. los que usamos. Yo conozco conductores y conductoras que usan también. Ese allá. ¿Qué? Bulto. En radio y en televisión. Productores. Que trabajan hasta las 2 de la tarde nomás. Después ya se van a tomar Sí, por favor. Por Pregunta favor. acá Agustín en YouTube. Elías, para vos, ¿quién es más simpático, Mati Crosa o Ale Rojas? Qué malo. No voy a hablar, boludo. A mí, Ale. No va a dar su opinión. Edward, José, con esa camisa ya te irá al grupo de abecedario amarillo y a pintar pinceles como CP7 de versus. No, CP7 no se va. Che, hablando de eso. Su pase está abrochado. Viste, hoy mi camisa amarilla y justo la gente me miró. Amarillo. Pero ¿Mostaza? me fui. Mostaza, pero justo me fui. Hoy me fui. Un saludo a la gente de ABC. Me fui a ABC. ABC. Sí. Ah, mira, ahí te fuiste de amarillo. Sí, me fui de amarillo y la gente me miraba así. Yo, hola, vengo porque estuve pues Funcionario, con derecho de autor Sí. de mi guión y tengo que publicar en un diario. Sí. Y te publiqué en ABC porque estaba ahí cerca de derecho de Sí, INAPI. sí. Entonces me fui a retirar. Eso me miraba la gente. No, vine a retirar acá nomás mi papel. Gracias. ¿Cuándo se publica? No, ya, ¿qué? Para reclamar. No, ya está. No podemos reclamar. No podemos reclamar. ¿Cómo que no puedes Ese es el reclamar tema eso? que calladito Ya lo es. dejaba publicar. Entonces, Propiedad intelectual de Alaya. sí, voy a leer mensajitos en Twitch. Dale, ¿Qué dale. dicen los bicheros? Kim Jong-un parece la botarga de nativo mostaza. Hay que esperar. Buena. Las nuevas trolas son las inmobiliarias. Ahora son. Lo bueno del Acá está. programa de Lulax es que domingo labura más temprano y puede llegar antes a su casa junto a su señora. Ah, mira qué buena noticia. Pero vos vas a continuar después, ¿verdad? Vos terminás ahí y te vas. Hola. 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 Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, Rompe Hogares, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? Bien, ¿estás feliz de haber roto una familia? No, yo no tengo nada que ver con lo que está pasando. No sé qué es lo que está pasando. Y te está llevando a todos nuestros hijos. Te metiste con demonio. Te voy a poner un pasacalle a vos. ¿Quién te crees vos para meterte con demonio? Él es casado. Ah, ese es Lulax. Le cambiaste a Fabi ayer por Silvita. Lulax, ¿por qué vos hiciste la foto con Gogi de la que yo te había enviado para que hiciéramos juntos cuando seguíamos trabajando juntos? Y ayer vi que hiciste ese posteo y después me escribiste todo con la de paja. No. Te dejé un comentario en tu Instagram. Ustedes tienen que entender que yo sigo órdenes nomás. Ah, Ahora- ¿y cómo van a tener esa foto si yo te envié a vos? Significa que vos propusiste.
No hay nada que ver. Y el tema de demonio, él me dijo a mí que él luego ya no se llevaba tan bien con ustedes y que se sentía más cómodo conmigo. Yo pensé que usted sabía. Acá yo le dije, el traidor es demonio, le dije. Te paso con José, mierda. Lulax, vimos ayer que te pudo todo y te superó Zapmonte. ¿Eso significa que Zapmonte es tu amor eterno? No, pero Zap le supera a cualquiera. No, realmente para mí cualquier mujer me supera porque yo soy medio tímido con las mujeres. ¿Fabi o Zapmontes? Zap. No, o sea, ¿qué le pasa? Que Fabi me prohibió ya que yo le elija a ella en cualquier momento porque le hacen quilombo en tu casa. No me elijas. No quiero. Vos sabés que está dolida Martínez, Lulax. No quiero que... No quiero que me elijas. Así nomás lo dejé, José. Ella no quiere estar conmigo, pero no quiere que yo esté con nadie. Quiere que yo sea infeliz nomás. No quiero que me elijas. Chao. Gracias, Lulax. Y está enojada. Cuñá Poché, cuidado, papá. No, está tu Poché jodido, Lulax. Cuidado. Ay, no se cortó. Te esperamos acá, Lulax. ¿Cuándo viene Lulax? Dale. El lunes te esperamos acá. Éxito, mira ahí. Dale, vamos a estar ahí. Gracias, chicos. Dale, capo. Chao. Tranquila, boludo. Tranquila nomás. Que me da rabia. Ustedes se nos cambian nomás. Es que me da rabia esta gente así. Me cortaron mal el pasto. Me vendieron frutilla que no servía. Y después ahora el compañero y Will Pagliaccio que llega recién también. No, pero ahí nos dimos cuenta que es demonio el culpable de todo. Acá demonio es el carruaje. ¿Demonio? Acá dicen el día de picapornada, demonio, te dicen. Por traicionero. ¿Sabe qué No, me tiró? ¿Qué pasa, partner? Hermano. Dale dupla. ¿Dónde me vas a besar, Judas? ¿Acá o acá? ¿Por cuánta moneda de plata me vendiste? Dale el orto, José. Gratis. El mismo sueldo tiene. Tú también, hijo mío. No, ¿y sabe qué me quiere hacer? José, ¿sabe qué me quiere hacer, demonio? Me dijo que quiere que mañana a la pileta me vaya con pareo. Ese pareo de playa transparente. Le querés cosificar a cuatro. Sí, ahora ya así está. Al día le dije que lleve bikini, por ejemplo. No, yo ya te dije, el de Borat. Así, triquini, así tipo No están hablando de mí ahora, boludo. Bueno. ¿Cómo iba a leer el demonio? Cambia de tema, ¿eh? Cambio de frente, ¿eh? Ahí a la cámara. Yo, demonio, prefiero siempre a José Ayala antes que a Lulax. Yo, demonio. ¿Cómo prefiero. Salí más de ahí de cerca, José, para que... José, despegate de él para que después podamos tener la grabación en plano cerrado. Ahí está. Ahora sí, plano cerrado y grabar, por favor, y que sea clipeado. Gracias. Yo, demonio, prefiero 1000 veces a José Ayala que antes Lulax. Pero a Lula le va a decir exactamente lo mismo. A Lula le va a decir exactamente lo mismo. Tembló todo, demonio. Procede nomás ya el día con demonio, total, ojo, más. Pasa calle para demonios, los traidores no hacen historias. ¿Sabes cuál es tu marcante ahora? Pablo Ceballos. Conchilla, ¿qué pasó? El Loro Facho. El Loro Facho está de vacaciones. Está de vacaciones con Rehab. Pero menos mal que le agarró su fisura en sus vacaciones. ¿Verdad? ¿Qué tal? Pero no sabemos nada de Janito. Desapareció en acción. Ay, dejarle nomás. Sí, vean, edificio Dominica, dice Fabi, me interesa el terreno, más información, dice. Que te escriba al privado. Pueden escribir al privadito nomás. Mentira, güey. Yo ya estaba a punto de ofrecerte mi terreno. Atención. Para este sábado. Este sábado. Atención, pueblo de YouTube. Twitch también, ¿o cuál? Sorteamos. ¿Qué sorteamos? Sí. Un ganador se lleva mesa con 10 entradas para el Carnaval de Encarnación. Pero
Para este sábado, ¿eh? Entonces, mañana tenemos que Hoy porque el mejor insulto a demonio. El mejor insulto a demonio gana una mesa para 10 personas. Ahí está. Pero váyanse que nada, legalmente. Si no dejen y me voy yo. Porque si no se van el próximo fin de semana no nos dan la siguiente. Pero hay cosas que no tenías que contar. No, ya se dijo. Ah, ya se dijo, po. Cuatro supuestamente. Sorteamos, pero ¿hacemos que sea por YouTube o que migren al WhatsApp? Vamos por YouTube. Siguiente fin de semana por Twitch. Pero para este sábado 17. Este sábado. Mesa para 10 personas en el Carnaval de Encarnación. Para más va a estar ahí adentro del Zamora. El culo. No es un camarote, no. Vos vas a estar acá con tu gente, con tus amigos, bajándole lo que vos quieras, zambándole y acá. Chupando cerveza y mirando culo. Fabi Martínez va a pasar a tu lado. Claro, así. Y encima, viste que. Pero me enteré que vos te vas en el último recién. El último, 14. Pero este fin de semana voy a estar por ahí. Pero ¿saben qué va a haber este fin de semana en Encarnación este sábado? ¿Qué? ¿Viste la marca de cerveza que auspicia? Es mi auspiciante en la radio. Y avisaron que van a estar en vivo los que cantan Pradice. Praese. Mira Eva dice, praese. Por favor, ponga la música porque nadie puta pilló. No, la música dice, va DC y va DC para bajar la bajada de a Santa Catarina. De Camboriú era la música. Ponemos DC para SC. Pero no sabía que iban a hacer estos. No. Vai de C. Vai de C se llama. Algo de BC, de Camboriú, Qué mal Shazam soy. Ebra dice. Vai de C. Dale dupla. Ahí está. A ver, escuchemos. Ahí está. Este sábado ya tenés entre todos los comentarios de YouTube, pero el que se tienen que ir sí o sí. Entrada para 10 personas, mesa para 10 personas al Carnaval de Encarnación. ¿Tenés mensajito de amor? Elías no puede ser del revés. Hey, ¿qué cosa? No entiendo. Continúa. Continuamos, dice, la comunidad salvatista se reporta, acercamos la solicitud. Eso sí, ahí sí se entiende. Yo pensé que Pedriño estaba cantando. Boludo, hasta vos estás más informado. Yo voy este fin de semana, pero porque me invitaron a un camarote, pero no sabía que iban a estar estos de yo escuché también, pero no sabía cómo se llaman. Me voy a ir a encarnar, pero voy a dormir temprano. Voy a hacer un TikTok de este audio. ¿A Cheli? Mi cara, creo yo que mi cara está brillando mucho, ¿verdad? Porque me puse hoy mi ácido, ¿cómo es mi crema? Por favor, díganle que sí, porque hace 2 horas está tocando la cara. Está hidratadita tu cara. Para que vamos a polvito. Pero está linda, sí. Yo me iba a ir también este sábado, pero tengo un compromiso importantísimo. ¿Qué tenés? Tengo que transmitir Cerro Porteño San Lorenzo. No, cualquiera suspendería sus planes por eso. No. De ella, puta. Tengo que justificar los $10,000 eso. Ahora sí, mensajitos. Mensajitos de YouTube. Me va a creer. Me va a creer. Después les cuento algo. Acercamos la solicitud a nuestro líder salvatista de poner un pasacalle sobre la avenida Mariscal López con buenos deseos para Otaku y Demonio ante la comunidad salvatista. Mañana, aunque sea en su casa, igual José va a llegar tarde. El nepotismo que hay en esta empresa es impresionante. Por fin el tío Salva cambió su J7, dicen. No cambié, está consultan acá. José se va a otro medio, preguntan. Ponen un poco música de tensión porque, claro, porque cuando el río suena es porque piedra trae. O lleva. Depende de la correntada. Claro. En este caso lleva, pero lleva, pues mueve. No me voy a ningún lado. Me quedo acá
me quedo en tercer tiempo y me quedo en Radio Rafa. Yo no soy como Demonio y como Domingo y eso que se van donde haya más likes. Abandona el barco. Entre laburo él ya salva el año. Miren, escuchen esta noticia. Salvan a paraguayo de ahogarse en una playa de Brasil. Cada pelotudo, tan lejos para ir a ahogarte. Boludo. Está disociando ahora Elías. José, ¿le podés hacer un fatality a Demonio por traidor? Están pidiendo ya acá. Traidor, sí, Judas Iscariote. Fredo Corleone. José, date cuenta, reina, te mereces algo mejor. Hasta duda ni para hablar, te están diciendo acá. ¿A qué hora empiezan los insultos? Preguntamos. No, ahora ya. Cuando quiera. El mejor insulto a Demonio se gana una mesa para 10 personas para el Carnaval de Encarnación este sábado. Y dejen sus tres últimos con el insulto. Sí. ¿Cómo se llama vaina vos? José. José. Ni yo legalmente no me rebajé tanto con Demonio, boludo. Valorate un poco, man. ¿Verdad? Valorate. Soy migajero. Habiendo tantos productores. Habiendo tanto. Y le tengo Vamos a traerle a Cheli. Canelo. Le tenés También. a Cheli. Cheli. Está Cheli Canelo. acá. Le tenés a... Le Gato. tengo a Pablo Escriba. No, deja nomás. Gato no. Le tenés a... Otaku también se va, ¿eh? Sí, cierto. ¿Qué pasó? Yo soy libre. Yo no tengo dueño. ¿Qué te dijo Taku? ¿Qué te dijo Otaku? Que vos canta. Mira, dicen él que canta- vos canta como Andrea Valobra. Dios mío. Yo quiero escucharle cantar a Otaku. Yo quiero escucharle cantar a Otaku. Un temita. Hoy me da himno nacional, quiero escucharle cantar. Hoy me da himno nacional, quiero que cante. Escribió acá Rufo, escuchen. ¿Qué cantar? Que No, cante pero el vamos a mismo cantar tema. juntos. Yo voy a cantar. ¿Qué estilo te gusta? No voy a cantar. La canción de Pokémon. Chala, échala. Seco de Dragon Ball de payaso. Vamos, no, de Dragon Ball. No, espera, ¿qué artista te gusta? Yo te voy a acompañar. No voy a cantar. A ver, vamos a cantar. Ya me humillo ya suficiente con la meteorología. Pensé que me iba a humillar cantando. Sí. Sí. ¿Pero qué artista te gusta? Sí, está trabajando. Camelo. ¿Quién fue la perra? Momentito, chico. ¿Quién fue la perra que dijo Sí, eso? sí, dale más. Guayo balón, guayo balón. Chipa, ¿qué música le gusta a él? Vos que sos su senpai. El opening de Pokémon. Atrápalos ya, dale. A ver, pero música normal, tipo. Música de gente. Música, qué sé yo. El ¿No, himno. no te gusta? Yo le puedo cantar, por ejemplo, a ustedes. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró vos de callate, ti? José. ¿No? No, ¿No conoces? Perales. Chalchaleros. tampoco. Algo más moderno, no sé. Qué puta otaku, será que está rogando. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Las primas. Tampoco. Dios mío, Taku. No te gusta nada. Que vengan los bomberos, que me estoy quemando. Mando. Para cantar no. ¿Y qué música te gusta escuchar? ¿Qué música querés escuchar? Nada. ¿Qué le ¿Qué le canta a la cantaba a tu novia? novia? Muy bien, Floppy. La ¿Qué lotería le escuchás con tu novia? El Macaí. Yo no escucho nada con mi novia. Ay, Dios. Che, ¿qué carajo lo que vas a hacer con tu novia? O sea que hay un silencio sepulcral cuando vos estás con tu novia ahí. Le encanta humillarse a José. No, me gusta el chisme. Eso es. Ah, chimosa, bien. O sea que te va a hablar de nosotros, por ejemplo, ahí con ella, ¿verdad? Probablemente. Te veo cantar en el programa de Lulax. No, voy a cantar luego. Te veo hablar en el programa de Lulax. Le grita Lulax, pero hasta ahí nomás. ¿Qué dijo? Ay, ay, ay. Está muy raro el ambiente. No valemos nada, No, boludo. chico, Ya no valemos Chico, nada. acá Rufo... ¿cómo se dice? ¿Rufo es el que te gusta?
Rufo el que me gusta. Decile algo a Rufo que te No, gusta. espera, Ana. Rufo corrigió la frase que dijo lo de las piedras. Escuchen. ¿Dónde está? Esperen. A ver. Me perdí. Dice, cuando el río suena es porque te pegó el faso. ¡Espectacular! Hermoso. Bueno, en realidad envió gato con rasta, así para que después no se enoje porque... Sí, porque Rufo, quiero decirle a la gente de la empresa, Rufo no fuma. ¿Qué dicen los yuteños? Claro, claro. Cuando el río suena es porque la ayahuasca pegó. Otaku estará en Zunca, preguntan. Otaku canta mañana. Otaku cantará el himno de los aymaras y los quechuas. Que le cante a su novia, por favor. Otaku canta el himno de los quechuas. Viti, ni en guaraní sabe, dicen acá. BTS, ponerle un beso y una flor de Nino Bravo, por favor. ¡Qué temazo! La intro de One Piece. One Piece dice acá. One Piece debería de ser. Please, P-L-A-S-E, dice. La primera lejana que cante. La prima lejana. Puede ser la intro de Naruto, por favor, gracias. Preguntan. Quiero que ya era radio. Lulax me hace gritar vía Otaku. Ponele Soñaremos como ayer de Marcos de Brix. Ya. Ay, no, ese es muy triste. No, todos están participando, ¿verdad? No, nadie está puteándole a demonio. Tienen que bajarle la caña a demonio más sus 3 últimos números y se ganan 10 entradas para ir al carnaval de Encarnación este fin de semana. ¿Entrada o camarote? No, es una mesa. Es el camarote. Una mesa para 10 personas. Ok, y encima que las mesas van a estar muy buenas. Gana una persona y puede invitar a 9. No, la mesa es un puff. Pero tiene que putearle al traidor. Claro. A Judas Iscariote. Mensaje la para el puteada traidor. más original Para mí que... gana. Para mí que no se quieren ir nomás, porque siempre le putean todo de balde. ¿Y ahora? Che, que estoy viendo nomás acá. Por fin se va a estrenar película paraguaya. Narciso en Festival de Cine de Berlín. La historia, ¿sabe de quién? Bernardo Aranda. Bernardo Aranda. El que murió de los 108 y un quemado. Sí. ¿Se va a publicar? No, perdón. Sí, ese peor era el de los 108. No. Bernardo Aranda era el que murió. Fue el crimen pasional y que era el locutor de radio. De Radio Comuneros. Que se metió con la esposa ajena. Que no se sabe qué pasó. Que parece que era de amante y No se sabe bien qué es lo que pasó. Según ahí. la versión oficial, fue una cuestión entre gays, según la versión oficial de la policía de la época. Pero las malas lenguas, o sea, las lenguas de gente de la época que contaban, incluso el compañero, como era de que en realidad se metió con la esposa o mujer de un comisario o coronel de la época. Y entonces se creó un... Pero la historia oficial dice otra cosa. Pero ahí nace la historia de los 108 y un quemado por Bernardo Aranda. Bernardo Aranda era el quemado porque se le encontró calcinado en su casa. Y hubo la persecución, todos los gays guau de la época fueron todos apresados y se le hizo desfilar en calle Palma, cada uno con un número. Y quedó como en 108 y se publicó en los diarios de la época. Y hubo gente que no tenía nada que ver. Sí. Ese era el caso del tipo que era luego picholo, Sí, el que era picholo. así un tipo Bailarín, pintón, locutor. bailarín. Era sí. locutor. El Elvis Presley paraguayo. Él trajo los primeros discos de rock a Paraguay. Y él ponía los discos de rock, todo. Y entonces... ¿Cómo se llamaba? Bernardo Aranda. Sí, era bailarín. Y ahora se estrena la película Era la época Narciso. en donde la radio, por ejemplo, ahí Radio Comunero tenía un zaguán así grande, en donde se sacaba y venían los grupos a tocar, se hacía radioteatro. Era una época distinta, no como ahora, ahora que todo pantalla verde y listo. ¿verdad? Claro, ahora es otro tema, pero ahí se va a estrenar la película de Marcelo Martinez y Narciso, que esperemos que pronto ya venga a Paraguay una película, o sea, lo cara que es, porque ambientada en 1959, Asunción de 1959, así que estamos ansiosos por ver esa película Narciso, la historia de Bernardo Aranda. Ahora, el guión, por lo que me enteré, es muy oficial. Es más bien de la historia oficial que se contó, de lo que contó la policía. O sea, es... Porque una cosa muchas veces es lo oficial, que es lo que queda como historia. A otra es lo que quedan como leyendas urbanas y cuentos de... Sí. Porque cada historia pues tiene también su contrahistoria.
Así es. Acá está. Ahí está. Y churrísimo era Bernardo Aranda. Nacido el 1 de septiembre de 1959 y hasta el 12 de marzo de 1932. No, y a mucho. Y la 60 años de recordada ya desaparecida en vida Renate Costa hizo un documental que se llama Cuchillo de Palo, que trata también la historia de los 108 y un quemado. De la persecución. Y por ejemplo, por esa fecha es que se hizo el tema del orgullo gay. Acá la marcha es por- la marcha, Por eso. por la fecha de. En sin embargo, septiembre. No debería tener nada que ver, pero se le utiliza. Se utiliza la memoria y lo que pasó con Bernardo se utiliza como un estandarte de la comunidad gay, cuando que en realidad no sé. Había que encontrar algo y se buscó Guabulo del 108 y no tiene mucho que ver, pero Y muchos fueron torturados así. Fue pero torturado. full. O sea, ¿cómo era la tortura cubana? Me contó una vez mi tío. En serio, contanos un poco. Poner la música No, y cultural. ponían, ¿sabes qué? Polquita, Le alguna ponían, polquita. no, y le ponían primero, era guerra psicológica. Para polka, para escuchar Sí, cómo le no, torturaban. pero Y no, atender, pero ¿sabe forma por parte de nuestra historia. Le ponían, Sombra en la noche. ponemos General Stroessner. General Stroessner. Le llevaban a la comisaría, en este caso a mi tío le llevaron a, creo que fue a la técnica, ahí cerca del mall, donde ahora está el Museo de la Memoria. Sí. Bueno, le garroteaban primero, después le colgaban de los pies y le comenzaban a garrotear con la cachiporra. Le dejaban ahí colgado. Y después siempre sonaba esta música. General Stroessner. Ay, qué horror. Entonces, cada vez que sonaba la música, ellos ya sabían que iba a comenzar la tortura. Hija de... Y comenzaba la tortura y se escuchaba. Y después le metían en latina. Latina era una... Perdón. Imagínate un water trancado. Lleno de... y eso hacían en lo de Maduro Y también. ahí le metían en latina y bronco aspiraban toda la mierda, Hija todo, de le puta. sacaban otra vez. Y después procedían, todo con la música esta, procedían la uña. Tras, tras. Le sacaban la uña. Y después, para terminar, picaña. Picana eléctrica por los testículos. La El picana. gordo picaña. Picaña otra vez. La picana, Perdón. ¡pac! Por los testículos. Picana. Picana, y sí, la picaña, Eva, el gordo le traicionó el subconsciente. El gordo le traicionó ¡No, para! el subconsciente al gordo. No, está bien, boludo. ¿Qué te pasa, cerdo? Así es. Vean, po, vieron que Salva y Fabi fueron al 2x1 y se compraron la mierda. ¿Por qué? ¿Qué porque se ha parado demonio con la Sí, ofensa? para demonio. Legalmente. Recuerden Laura en América, recuerden la doctora Polo. Ni todas las tradiciones vistas en esos programas, en esa transferencia, se comparan a la tradición de voz, demonio, careta, infiel y gamer falopero. Ahí está, empezó. Ahí está, Fede. Empezó. 3 últimos números, Fede. 3 últimos números, cierto. Qué loco, probaron con ustedes si aguantaban un programa cancelable ahora que pasaron la prueba invierte en otro programa. Este facho calientapija que le come al día callado seguramente. Ese lo inventé nomás ya. Ojalá, dice el día dentro suyo. ¿Recuerdan Laura en América? ¿Recuerdan la doctora Polo? Ni todas las traiciones vistas en esos programas. Acaba de leer Sandy eso, Fabio Leando. Dios mío, boludo. Soltá José el Disocié. CBD, boludo. Ojalá. Ay, Dios mío. El 108 es un número para los bombazos, primicias y precisas del tío Salva. Ese es un juego que hacemos nosotros. Después de Ay, haber contado justamente la historia en los live de YouTube, si llegamos al quemado, cuento, por ejemplo, una noticia. Una anécdota. Una noticia bomba o algo así. Participen, pues, carajo, hey, Oscar. Figo, un poroto de ir. Oscar luego el que está. Era Oscar. Figo era un futbolista que estaba en un club en sí. Barcelona, dejó por plata para ir al Real Madrid. Ya, ahí fue quilombo. No, peseta vos sos, viejo. Peseta, ¿cuándo era? Peseta 10, ¿verdad? O peseta 9. Peseta 10. Parece que a José le suena el río. No.
La gran Fabiola llegamos ya voy y la Fabiola te persigue tío Salvo y en verso y acá también. A todos de repente cuando está bien colgarnos. Claro que sí, a veces parece que tu cerebro así se Ayer me fui al psiquiatra. ¿Qué tal, bro? Demasiado ya dio gusto la consulta. Porque el psiquiatra es un psiquiatra especialista en trastorno del sueño y psiquiatra también. ¿Cómo se llama? Se llama Taboada, es su apellido. Taboada. Taboada es su apellido. Pero ¿No es lo un que... pelado? No es un pelado. Te voy a mostrar acá su nombre. Taboada nomás le tengo anotado como... Luis Taboada es su apellido. Acá Luis. sobre... Cavazonis. Zanotti Cavazonis. S 244 para los que necesiten. Demasiado pegó la consulta porque vos te sentás, hablas y él te va explicando. Y mi consulta habrá durado como 1 hora por ahí. ¿En serio? Pero fue así súper nutritivo fue el poder entender lo que me estaba pasando para poder comprender porque su abordaje no solamente pasa por la medicación, sino que él lo que quiere es usar tu personalidad a tu favor para aprender a regularte. Ay, qué gusto, porque por lo Sí. general los psiquiatras con los que yo traté era receta. Toma este. Yo también, cuando mi mamá y mi papá tuvieron Alzheimer, ¿verdad? Y todo también era medicamento. Y a esa altura, niño, ya es medicamento para calmarte. Para calmarle nomás. No te... Y una sí que una vez acá cerquita, no voy a contar quién es, pero bastante conocida, una vez le llevé y ¿por qué no le... Me mandó a la puta a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no le traje ya 10 años antes? ¿Y dónde ves? Mamá, cuando papá murió recién ella se... Se habrá estresado tanto que... No, dice, Se le después me despertó. explicó ya otro, uno mucho más experimentado, me dijo, lo que pasa es que ella se bloqueaba y estaba tan metida en protegerle a su marido que ella sentía todo, pero cuando papá se va, ahí ella se libera y ahí quedó. Dice que la mente humana es poderosísima. Cuando ya no tuvo la responsabilidad de cuidarle a su marido enfermo, ahí ella se dio la oportunidad de sentir. Sí. Qué locura. ¿Qué había sido? Su nivel Había sido, que mi amor. Pero el amor profundo y verdadero. Amor profundo, tipo la abuela de Sofi, que toda la vida le cuidó a su abuelo, fallece el abuelo y un año y medio después, ella ya ahora ya se fue. O sea, tipo, el tipo ya dice, bueno, misión cumplida. Exacto, y muchas veces decimos eso. Orajá super, dice en el interior se dice orajá más super, ¿verdad? Y es increíble, pero había sido una cuestión más mental que otra cosa. Muy loco. Mañana hacemos el Festival de Choripanes de la mano de Nativo. Ajá. Aburrido de siempre lo mismo, dale un giro de sabor a tus comidas con Nativo. La mayonesa light tiene todo el sabor que te encanta con menos calorías. Si buscas emociones para tus asados o carne, prueba la picante para ese punch que despierta tus comidas. O la mayo de ajo perfecta para un toque gourmet y sofisticado. El ketchup y la mostaza son un viaje de ida. Nativo, el sabor de vivir. Y se viene el Popu Regalazo. Atendé esto, amigo, amiga. El Diario Popular cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. Popu sortea 4 sueldos mínimos para que arranques el año como quieras. Vuelta a clases, la casa, la familia o ese descanso merecido. ¿Cómo vas a participar? Compra el Diario Popular, compra el cupón y deposítalo en las cuponeras habilitadas. Vos vas a ver en @SomosPopu todos los puntos donde están las cuponeras repartidas a lo largo y ancho del país. Bases y condiciones en popular.com.py. Se viene el Popu Regalazo. Y este sábado ya es el Paraguay Music Fest. Sí, arranca la cuenta regresiva. Llega el Paraguay Music Fest 2026 con rumberos, happy hour, los verduleros y partner. Anima Junior Rodríguez y DJ Nino in the Mix el sábado 17 de enero de 21 a 5 de la mañana en el Club Náutico Puerta del Lago en San Bernardino. Entradas a la venta en Tiquetea. Info y reserva de mesas al 0994-257-793. Paraguay Music Fest, la fiesta que estabas esperando.
Están muchos comentarios. Los comentarios de los yuteños se están saliendo de control, Fabio. Sí, según las malas lenguas, el psiquiatra ya abandonó el país. Demonio no solo es experto en gamer, infidelidad, falopa, también es experto en traicionar a sus compañeros del programa, y Edward Ferreira. El gato con rasta, Kim Jong-un, te volvieron a traicionar primero en el bombero, ahora con un demonio. José, la gotita que te tomaste 20 veces una vez y te hizo efecto del Fabiolo disociado. Este demonio es más traidor que Soler y Paredes juntos. Icardi también, dicho sea de paso. Icardeó, demonio. Un poroto frente a él le están diciendo: traicionero tiene 11 letras, careta tiene 6, pero la que lo hizo... pero voy a leer lo que... Espera un ratito. Vamos a hacerlo. Traicionero tiene 11 letras, careta tiene 6. Pero lo que demonio nos deja sin palabras, letras ni ganas de confiar en la humanidad, traicionero, poco hombre y... ¿No entendí? Tóxicos los perros, Gerard. Vos buscás en el diccionario traición y te sale demonio. ¿Vieron lo que pasa en Irán? Sí. Más de 12.000 muertos por las manifestaciones ocurridas. 12.000. Están pidiendo la intervención de Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver con demonio eso? No, ahí comenta nomás. Muy Disoció como fuerte, nosotros. dice. ¿Qué tal los poputistas, José? ¿Cuál fue tu peor productor? Porque demonio es peor que Judas, preguntan acá. No, no voy a dar nombre, pero fue productora. Cuando el río suena... Bola era. ¡Ey, en serio! ¿Cómo era? Bola era. Y hacía entrevistas a cambio de canje para ella y su familia. Cuando el río suena es porque picaña viene. Vean a este, a ver si entienden, ¿verdad? Demonio de ayer oye use y bacanambicue, dice. ¡Ea! Bacanambicoge. Bacanambí. Bacanambicue. Pues nadie puede comer la oreja de la vaca. Comemos en el añacanhuehuigui y todo, pero se le saca la oreja. La oreja no se come. Nadie quiere la oreja. Y que a vos nadie te quiere comer, dice. Pero Elías le quiere comer. No, ya te pasó. Ah, no le pasó todavía. No le digas, no. Y pues tampoco es que le quiera. Sí, pero si viene demonio y te dice, hola bebé, y vos, ay, ¿verdad? Migajero como yo. Lastimosamente siempre va a ser mi debilidad. Pausa. Che, antes de la pausa, ¿sabe cuál fue? Casi le salió el canje a esta señora. Vienen a hablar hoy una agencia de viajes para promocionar viajes a Cancún. Me puso en la rutina. Bueno. ¿Qué tal? No sé qué cuánto. Y miraban, sí, nuestra agencia, tal cosa. Gerente general. ¿Quién carajo ordenó esa entrevista? Yo así. Sí, y no sé qué cuánto. Eso no está pautado en comercial. Bueno, muchas gracias. Iba a viajar a Cancún en canje la señora. Echaste a los invitados. Espera. Te echaste en vivo. Y tuve que echarle o si no me echaban a mí. Espera, no, esa a mí me llamó para una entrevista una vez. ¡Pausa! Enseguida más de No Pensé Pasar por esto.
¿Qué te pasa, cerdo? Lindo está ya. Atención, 11:14 en la República Guaraní. Se viene el Popu Regalazo. Señor. Sí. Atendé esto, amigo, amiga. El Diario Popular cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. Popu sortea 4 sueldos mínimos para que arranques el año como quieras. Vuelta a clases, la casa, la familia o ese descanso merecido. Para participar es demasiado fácil. Compra tu Diario Popular, completa el cupón que está ahí en la contratapa y ese cuponcito lo depositas en las cuponeras habilitadas. Vas a ver las cuponeras en el mapa en @popupy. Ahí entra y vas a ver todas las cuponeras a lo largo del país. Info en @somospopu. Se viene el Popu Regalazo. ¿Qué más tenemos, demonio? Oh, el sábado arranca la cuenta regresiva. Llega el Paraguay Music Fest 2026 con rumberos, Happy Hour, Los Verduleros y Partner. Anima Junior Rodríguez y DJ Nino en The Mix el sábado 17 de enero de 21 a 5 de la mañana en el Club Náutico Puerta del Lago en San Bernardino. Entradas en Tiquetea. Info y reserva de mesas al 0994-257-793. Paraguay Music Fest, la fiesta que estabas esperando. Paraguay Music Fest. Lo que se viene mañana en Terererupá, el programa de Junior Rodríguez en la Popu. Este viernes 16 a las 11 en Popu 103.1, Desenchufados con Fátima Román. Encendé la radio y viví la mañana más Popu del dial. Bueno, también en Facebook, YouTube y TikTok. 11 a.m. en el programa de Junior en Terererupá, Desenchufados con Fátima Román. Fátima Román. ¿Qué te pasó, Juan? ¿Se atragantó? Una hierba. ¿Te atragantaste con la hierba? ¿Sabes lo que Alza tu pasa? brazo, San Blas. Señor San Blas, señor San Blas, San Blas, San Blas, San Blas. San Blas, ahí está. Por culpa de Elías fue. Por mi culpa. ¿Qué Así hambre que tenía yo? ahora ya saben cómo es. Me quería reír. Ahora ya saben cómo es. ¿Qué es ahí? ¿Que le hago reír a la gente? No, de Fabi. ¡Puerco de mierda! ¡Respetar a tu compañera! ¿Qué? Encima estás cansado. ¿Cómo se atraganta con la hierba, estúpido? Alza tu brazo. Me imaginé de repente. Guácala. Qué asco. ¡Qué fuerte! Lo peor es cuando te atragantas con la hierba y con la miga de pan. Espera un Y poco. se queda en la campanita. Me estaba ahogando frente a Elías y ¿sabes qué hizo? Así hizo. Y sí, porque estamos al aire y no quería que se escuche tu... Mierda. Ay, No, todo mierda. lo que se escucha ya acá. No, pero estaba pues haciendo publicidad. Bueno, pero gracias. ¿Vos no querés ser productor? No. Sí, porque nos quedamos sin productor. Nos quedamos sin productor. Yo soy el productor de mi programa, entonces... ¿Vos me producís tu programa? Ani te produce el programa. ¿No? Yo voy a decir algo. ¿Ustedes conjuran que Ani tiene algo... Con demonios, de sí. imaginación para hacer cosas? Ah. Ella no hace un carajo con lo que tiene que ver con contenido y demás.
No, no. Ella lo único que hace es manejarme las redes y ya está. Y vos producís. No, no maneja lo ni las redes, maneja las marcas, perdón. Y eso es lo que es lo importante. Y claro. Te metió 2.000 millones de facturación el mes pasado. Sí, sí. Dale dupla, dale. Eso es lo que rinde. Mensaje trae en YouTube. ¿Podés para hablar, Fabiola, o queremos nosotros? A ver. Ani me ¿lo está hacemos llamando. nosotros? Me está llamando. Ani. Metele nomás vos. Bueno, atención. Dice Fabi, te presto mi cara como asiento de edad. A la gran puta. Gracias por mover un poco la cámara durante el corte. Necesito el Quique con patas. Demonio de Tembó, mandá pues fabricar. ¿Será que cuando hacen la mención de Popu Regalazo puede sonar de fondo jijiji en honor al facho? Dale dupla. Cuando te atragantás con la sopa también es jodido. A la sopa. Sí. ¿Y alguna vez se atragantaban con otra cosa? Yo con la papa que conté ¿Con la la vez papa? pasada. Yo una de esas es Fabi, ¿qué? ¿Vos pensaste mal otra vez? No, No, yo estoy dije pensando. Espina de pescado. Ese No, es ¿y cómo no te mató? No, ese Comí es galleta. mortal. Come galleta y Rápido tengo galleta o pan. galleta o panir. Porque duele. Yo me atraganté una vez con manicú y ese es jodido porque se puede ir por tu pulmón. El choclo también te atraganta y sale por la nariz. No, yo, Sí. yo el huesito de pescados. No, ese es jodido. Casi me llevó al otro mundo. ¿En Yo con la serio? pija de demonio lo que quiero atragantar. Y después, Acá están preguntando cómo pueden hacer para participar. Demonio. ¿Qué pasó? ¿Cómo participar? ¿Cómo participar? Los mejores insultos. Acá participan por una una mesa para 10 personas para el Carnaval de Encarnación este sábado 17. Dice Elías Celoso, Pilín Pochú. Muy de faso primeriza esa tos de Fabiolo. Mal pensada, Fabi. Si el río suena, demonio o Elías. Que suene el río, que suene el De- río. Yo les tengo que contar más cosas. ¿De qué, cuate? ¿De qué cuánto? No, le Para ¿La el programa, productora? para el ¿Esta? programa de Lulax. Ahora que me acuerdo, ahora que estoy viendo nomás acá leyendo todo, habilitaron Kik también. Claro. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué otra cosa? ¿Por qué no está funcionando acá? Y es para todos. De acero porquesa. ¿Y saben qué otra cosa? Ahí sale. Nosotros no es por nada, José, ¿verdad? ¿Eh? Espectacular, vos ofreciste tu casa, tu quincho, la pileta, Sí. vamos a estar nosotros ahí. Ellos le llevan al nuevo parque acuático. Me dijeron que se van a Foz. Rakiura contrataron. Encarnación, ¿cómo van a hacer ellos? Y nosotros le decimos, vamos a hacer Sámbele. Yo una vez, allá rollo estuve en Cacupeco, tenemos para irnos. Le dije, no, demasiado lejos ya. Boludo, y yo le dije también, ¿por qué no hacemos en tal lugar? Andevio productor, va. ¡Ey! ¿Te acordás? Cierto. ¿Se acuerdan que me trató re mal? Sí. Cierto, cierto. Elías se fue y le dijo, hey, demonio, podemos ir a hacer scouting ahí en ¿Qué el es Peñón. scouting? Scouting es reconocer el lugar para ahí poner las cámaras y todo eso. Ah. Y vos le dijiste, podemos ir a hacer scouting en el Peñón. No hay nadie ahora ahí, boludo. ¿No? En mis No 20 dejaron. años nunca me gustó el peñón, no me voy a ir tampoco. Nunca te fuiste, es lo máximo el Peñón. Qué historia que hay ahí. El Peñón de, no sé, hay una pelea ahí, el Peñón de Limpio o el Peñón de Villa Aye, muchos dicen. Está pues en el medio. Pero Chupa está huevo de de quien Piquete sea. Cue, ¿verdad? De Piquete Cue. Piquete Cue. Me pasa por la raya del No, culo. y nadie lo me preguntó si te pasa o no te pasa. Yo Vos lo te que estoy crees es que te diciendo, pase por la boludo. raya del culo de demonio, pero no te va a pasar. Se van a pelear y Basta, otra chicos, vez. están los invitados, por favor. Cuando viene la profesora Porfiria, haga todo lo que decimos. Boludo, Pero ella ya pusieron la sabe. parte donde estaban preguntando qué dedo le gustaba a Yanito en el clip de la profesora de guaraní. Ustedes saben que yo Mierdas. casi comenté ese video y puse, levanten la pala cuando hagan el clip, porque no le pusieron onda a ese clip. ¿Quién hace el clip? Demonio. Le estás mandando al frente a demonio. Horrible, boludo. Horrible. Ese es Pilín Pochilla. Yo creo que el clip debe estar a cargo de una persona que sabe qué cosas se hacen virales y no. Mira. Estás criticando el trabajo de demonio. Ya le borró la sonrisa a demonio. Para mí el clipero debe ser tipo alguien viral. Ah. Alguien que sabe esto va a funcionar y esto no. Y bueno, pero vos también estás en la conducción de un programa y no sabes un carajo de conducción igual. No. Pero O sea, ¡Hija hay de de todo en la vida del puta! ¿por qué vos me estás trozando a mí, boludo? Porque le cuido también a mi productor.
Por más que él te traicione. Por más que me traicione. Tobillo. Qué feo que sean así con su compañero legal. Sería una pena que yo ya no esté. Jamás vos vas a ser nuestro siempre. O sea que siento que ese señor me va a pegar con su guitarra. ¿Cuál No, si es de los verduleros. No, el que está atrás de ellos. Ese con Luis Alberto. Luis Alberto del Paraná, boludo. Siento que me va a pegar con su guitarra. Te está mirando. Te está mirando. Te está mirando así. Y te mira un poco acá. Mira para acá y puf, te mete. Mira nomás. Boludo, es el del lente blanco. Por favor, te pega. Legalmente es muy realista ahí. Es recontra. Y te mira así de repente. Y es reojo. Te mete un soco con su guitarra. Este le voy a dar al traidor de demonio. Está O sea, diciendo. blim. ¿Sabe qué está diciendo Paraná ahí? Ahí te mira y dice, ponela a Paraná, ponela ahí a Paraná. Perdón, Cami, perdón, que rompe bola, dice Cami, perdón. Paraná está mirando ahí y dice, demonio le va a traicionar y lo sabes. ¡Ayer! De nuevo yo partí. Qué buena onda Luis Alberto del Paraná, será. Capo. Tenemos mensaje. ¿Ya puedes leer, Fabiola, o querés que te lea? Ya puedo. ¿Segura va? Claro. ¿Qué dicen los yuteños? O ligas de la nada, Elías ahí. Demonio. Nada que ver. Demonio de roba. La traición es lo peor que hay en la vida. Encima por un mita y con mandi y. Elías de celoso de Pilimpochí. Epa, ¿Por qué Salvador. dicen eso? No entendí. No sé. Son una mal pensada, Fabi, dicen acá. Fatality le hizo una vez Elías a demonio. Igual realmente yo no sé mucho de tele, pero voy aprendiendo gracias a José. No, pero ¿sabes qué? Yo no quiero más que, porque sos mi hijo, no quiero más que te traicione el inconsciente. Porque vos siempre haces algo con la mano. Yo le quiero decir unas cosas, y te traiciona el inconsciente. Yo antes hacía así también. Bueno, gente. O hacía así. No, y Por estaba el diciendo asado. nomás que gracias aprendí mucho ya, tipo... A lo que no hay que hacer en televisión. En este rubro, sí. Cuando tipo algo no me interesa. Me gustó el clipeo de la vez pasada, comentó Clara Franco también. Yo no me encargo de esas cosas. Pero coño, número, ¿sí? Pero coño, número. Peña Monguetá. Pero coño, Pues ya número. ponía asado. Pero de Oye, verdad, ese es WhatsApp. un tip nomás para demonios. Sí, pero este está. No acá funciona hay- así. los yuteños? Paraná estará diciendo, yo estuve con los Beatles y ustedes le trajeron a Alder así. No me puedo yo, pa. Dice Carlos Martínez, hola José, me ofrecieron un champión tuyo, la vez que te robaron, compré por 15, te vendo por 100 más. Era mi champión verde. Ese yo llevaba a la cancha. Samba era ese. ¿Eh? Samba. No, era uno para correr, que nunca corrió, obviamente, pero el que llevé a Cupé. Diego Lescano, última vueltica de cueste lo que cueste, cueste lo que cueste mi programa a las 6 de la mañana. José le defendía a Judas Jesús Ayala, ya era. Sí. Les quiero decir nomás que yo no fumé nada hoy. ¿Por qué usas el otro micrófono? Dale dupla, Están preguntando Están preguntando si yo estoy usando anteojo porque le metí el pitriqui. Y no, miren nomás, mi ojo me delata. ¿Viste que no? A mí lo que me gusta es la ayahuasca. Ya está. La ayahuasca. Muchas gracias. Ahí estaban las declaraciones de Fabiola Martínez, compañero. Enseguida vamos a estar con ustedes. Y lombo están haciendo acá la mitad. Ajá. Ah, la puta será. Bueno, ¿qué dicen los tuicheros? Los tuicheros, Elías. Dale, Elías. Primero se fue Majin Buu, ahora el meador serial, dicen. Di Fabi Rufo te dio de su paso. Fabi, soy de Virgo y quiero saber si es cierto que este 2026 Virgo sale de su ciclo kármico con Piscis. Oíma Elías Enrique Te voy a Segoviano. repetir la pregunta, ¿sí? Soy de Virgo. Sí. Y quiero saber si es cierto que este 2026 Virgo sale de su ciclo kármico con Piscis. ¿Qué carajo? Pero tenemos que ver tu carta astral también, porque los círculos kármicos, si bien están ahí estipulados, ¿verdad? En tu carta astral, tenemos que saber en dónde está tu Lilith, y tu Lilith es lo que representa a tu parte oscura. Y la parte kármica no recuerdo cuál de los... No, kármico es Acuario. Acuario es el signo kármico. Cárnico. Kármico, del karma. Yo no sé de carne.
No, Ok. no, kármico. Acuario, tiene el planeta del signo de Amigo, los karmas. eso no va a hacer que salga de Inforcom. Paga tu cuenta. Dale. Antes de que se vaya Tembonio, beso entre Elías y el traicionero. Dios. Dale dupla. Mentira, acá está. A ver. Ponemos, ahí está. ¿Dónde? Ahí baja más. boludo. dice? Ahí está el kármico y arriba de eso está. Ahí está. Mostrando mierda. Hay que ver qué- Ah, beso entre Elías y Tembonio y el traicionero. Antes que se vaya. Que ya es Chapu, beso, dice. Oíme Elías Enrique Segoviano. ¿Por qué dijeron eso? Verán, De sapo, Enrique Segoviano era el El productor director de Chespirito y No era Chespirito le director hizo de Te cámara. Sapoé. Ese no era director de cámara. No, y el director creativo. Director creativo. Y Chespirito le hizo Te Sapoé con Florinda Mesa. No, pero de verdad, a veces Y clipean después igual cosas tenían que nada. trabajar juntos. loco. Sí. Trabajaron juntos varios años. Primero, Florinda estuvo con Carlos Villagrán. Sí. Y después estuvo con Enrique Segoviano. Y después estuvo con Chespirito. O sea, una buena mandarina, ¿no? Era. Va, épico, me gusta, doña Florinda. Un paipelo, perro, doña Flor. Parece que el único no le cogió fue a ñoño. No, y ñoño, ¿cómo era Enrique Segoviano? No, ese es Edgar Vivar. ¿Quién me llama? ¿Quién te llama? Hola, Susana. No, espera que sigue el cobrador. Marlon. Hola, sí, con la señora María Fabiola. No, equivocado. Ah, bueno, gracias. Bueno. Eso, ¿Cuántos años lo que tenemos? Todo así, más nomás. Acá hay uno, vaya la pausa. Para nada estará diciendo, yo estuve con la reina Isabel y ustedes le trajeron a la madrina de Guaraní. Dice, no. esa nunca vino acá. Claro que vino. 4 veces le trajo Numea, que es calentón. Ah. Vino. Ella y la Miss Ball son las que tienen récord de venir acá. Qué pucha, por suerte la misma se va a ir al programa de Lula ahora. Pausa enseguida más. De no pensé pasar por esto enseguida. Se viene la peñita. Fabio.
just a game. I can make you feel so right. Be my lady all the nights. You're a woman, I'm a man. You're my fortune, I'm your fame. These are things we can't disguise. Be my lady of the nights. Lay back in my tenderness, and take all of my sweet caress. You've got all of me, it can't go wrong if you agree. Soon two hearts will beat in ecstasy. You're a woman, I'm a man. This is more than just a game. I can make you feel so right. Be my lady all the nights. You're a woman, I'm a man. You're my fortune, I'm your fame. These are things we can't disguise. Be my lady. You're a woman, I'm a man. This is more than just a game. I can make you feel so right. Be my lady all the nights. You're a woman, I'm a man. You're my fortune, I'm your fame. These are things we can't disguise. Be my lady of the nights. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say we can go where we want to, a place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. And we can dance
Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. And we can dance. We can go when we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hands to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Moquete ya ahí de fondo. Moquete ya ahí se tiran la latita. Moquete, sí, moquete, ya sacan su Viene el cuchillo presidente así. de la seccional llamando a cerrar todo. No, la latita alrededor, así que lo ¡Quilombo! Bueno, vamos a hacer la previa de lo que va a ser el Paraguay Music Fest. Estamos con... pero antes, Eli tiene algo. Sí, tengo una noticia futbolera nacional. Le ganó 10 goles a 0 a Rubio. 7-0 nomás no ganó. 10 goles tenemos, papá. Mira. Esa es una noticia tergiversada. En el primer partido nos ganó 3-0, en el otro nos ganó 7. Nacional va, puleó a Rubio Ñu en 2 cotejos de preparación disputados en la Vistra. No, ¿qué pasó? A ver, para eso nos preparamos. Estamos probando equipo. Dale, claro, dale. Cuando le ganamos a Libertad 1-0 anteayer, nadie puso esto, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tenía que dar la noticia? Tu otro conductor, Lulax, peormente más si es del 12 de octubre de Itagua. Basta de cambio. ¿Entendés? Y vos, otro, Judas. Gustavo Morínigo, ¿qué pasó con él, José? ¿Por qué crees que pasó este tema? Qué cambiado está Salva. Gustavo Morínigo va a probar, pero no, de preparación. No. Espera nomás. Demonio. Boludo, es muchísimo. ¿Sabes qué? 10. Llegamos a ganarle a Olimpia. Dale, dupla. Dale. Qué quilombo que te voy a hacer. Dale, Llegamos dupla. a ganarle a vos también. Es más, a ustedes dos, porque la mayoría acá es del Ciclón. No. ¿Sí? La mayoría es de Cerro acá. Vos, José J. Saldívar. Anda a jugar al Interliga, hijo de puta. ¿Vos de qué club sos? Hola chicos, yo ¿De Guaraní? no tengo club. No tengo club. Guaraní. ¿De Guaraní? Del Newpi. Ahí está, del Newpi. Bien domingo. Salón, amigo. ¿Puedes sacarme esa música? Ya está. Vos también, Fredo Corleone. Yo hago lo que a mí me dicen. O sea, si domingo, si viene demonio y te dice, sacate el pantalón. Sí, no, sí, no. Me saco. Se viene la previa del Paraguay Music Fest. Estamos con parte de los verduleros y parte de Partner. Estamos con Ricky y Carlitos de Verdulero. ¿Cómo te va, Ricky, querido? Hola, José. ¿Cómo va? Todo bien. Pero espectacular, bienvenido, Carlito. Hola, José. Escuchate cómo le tratan a nuestro club. Felicidades. Igualmente. La última vez dije que iba a subir otra vez. Sí. Ñuenses, Cierto, vino. Ñuenses subimos, sí. Sí, vino. Sí. Y
Estamos con Miguel de Partner, literal. Creo que la última vez que le hice una entrevista fue en la gran jugada ya por el 2010. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Elías? ¿Qué tal, Fabi? Hola. José. Qué gusto verte, Y Gerard. también... ¿Cómo vos sabes que yo soy Fabiola? No, ¿cómo Y a no? mí todos me conocen. Y me acuerdo que en Rubio Ñu festejaba aniversario y fui con The Classics. ¿Cierto? Y vos estabas con tu señora ahí enfrente. Estábamos ahí, ahí estuvimos. 2013, papá. Bueno. Esperen un poco. ¿Qué? Nicolás Feijó no está más en Partner. Nico, no sé. Nico estaba después. Yo comencé el 2008 el grupo y con Julián. Sí. Hasta el 2010 me quedé. Salí en el 2010 y entraron Nico y Angel. Y en el 2012 salen ellos y en el 2013 vuelvo yo hasta hoy. Muy loco, cómo cambian las épocas, porque estamos hablando de dos grupos que son parte de la historia de la música paraguaya, ¿verdad? Estamos hablando de Verduleros 2007, Verduleros, y Partner 2010. 2008 comienza, 2009 hace ruido y el 2000 explota. Y hoy por plaga, Ariel. Me van a cantar ese tema que la pasada no me quisieron poner de Partner. Cierto. Me enamoré de ti. Cierto. Por Facebook, mi amor. Ahí está, toma Ariel de Plaga. Plaga de mi ¿Cómo cambia la época nomás? Digo, porque antes era, ahora con esto arroba, y yo me acuerdo siempre, era partner.com.pi, ¿verdad? No, ahí no habían redes. No habían redes. Nosotros nos pegamos en el 2009 con la radio. Con radio. Todo lo que era radio, o sea, no había nada de Facebook, nada de... Recién en el 2012 entra el Facebook fuerte, empieza a hacer ruido. Y bueno, a partir de esa época justamente es la era 2 de Partner con Nico y Angel, ¿no? Sí. Pero después al 2013 vuelvo yo ya con el reggaetón explotado y bueno, con las ganas de seguir y acá estamos. Partner, una parte importante también de todo lo que es la música nacional. Obviamente Verdulero también, y Verdulero que se sigue manteniendo. Sí. Verdulero es de esos grupos que la música de ellos ya traspasó tantas fronteras, traspasó tantas generaciones que si vos le pones el día, no digo que ustedes van a salir, pero el día de mañana le pones a Domingo Capé, va a seguir siendo un éxito. Capé. ¿Entendés? Muy Bueno, loco. le ponen a Domingo. Eso es lo que más entendimos nosotros, la verdad, cuando entramos. Hace 8 años estamos. Y eso entendimos, o sea, nos íbamos igual, la gente cantaba, bailaba, porque Los Verduleros es una marca que ya tiene sus temas, tiene sus hits, y venga quien venga, creo, ¿verdad? Sí. Va a funcionar siempre. Tenían que estar ustedes cuando clasificamos contra Ecuador. Ustedes tenían que estar. ¿Los verduleros o los albirrojos? Y ambos los dos, imagínate. Que suene Yo quiero estar contigo. ¿Verdad? Quiero y después, volver soy albirrojo. ¿Entendés? Perdón, que todavía pregunte. queda tiempo. No, es que quiero crear roncha. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ustedes no tuvieron o no recibieron luego la llamada? No creo que haya pasado nada, simplemente ya seguro estaba todo cerrado. No queremos humildad. Yo creo que no escuchamos. No queremos humildad, queremos polémica. Yo creo que no sabían que esa música existía en todos lados. Pero nosotros seguimos trabajando, la verdad que Pegaría tocar, pero allá en Nueva York. En Nueva York, ¿verdad? en la fanfest del Mundial para Latinoamérica. Ahí va a explotar. Qué lindo así. Paraguay, Australia, déjame soñar. Paraguay, Australia, ya Paraguay clasificado en el FanFest. No Laurita, no Lautarito. ¡Lautarito! Bueno, pero ahora vayamos a lo que viene próximamente. Paraguay Music Fest. Esta es perdón mi ignorancia, ¿esta es la primera edición o ya hicimos estos festivales, Ricky? No, el Paraguay Music Festival se viene haciendo desde hace mucho. ¿Sí? En su momento se hizo en el Jockey y luego uno. El Paraguay Music Festival, el primero fue en Rakiura, hace un tiempo atrás, en 2010. Rakiura, pues. Que fue donde se grabó el video de Partner El Secreto, grabado en vivo. Con toda la gente. Y sí, con toda la gente, habían estado de bailarines y que estuvo mucha gente esa vez. Después fue en el Jockey, creo. Sí, también en el Jockey. Y creo que esta es una versión verano del Paraguay Music Fest después de muchísimo tiempo. Y va recorriendo ciudades. Después la pasada fue en Paraguarí. Tenía otro nombre, se llama Fiestón, pero bueno, ahora el Paraguay Music Fest llega a San Bernardino. Y en San Bernardino yo me acuerdo que a mí me tocó hacer Pitbull. Pitbull tocaba en San Bernardino y cantamos antes de Pitbull con Partner. Y de ahí nos fuimos a Itagua.
Qué locura. La ciudad de Lulax. Imaginaba la ciudad de Lulax, ahí estaba. Lula cuando eso era mitad y todavía no tenía ni bigote. Recién le creía el primer pelito. El deco estaba acá. Sí, ahí estaba. Bueno, ¿es churro? Lulax, espera, ¿Por qué todo el mundo le tira? Hacemos a una calificar? previa, ¿le Sí, fue parece? terrible. ¿Con qué arrancamos los perros? Ustedes mandan acá. No, ustedes mandan, díganos el tema que quieren escuchar. Elías. Partner, entonces. Bueno, vamos a escuchar está. la primera canción que fue famosa de Partner, que se llama La Última Vez. Ahí está. Suena previa al Paraguay Music Fest. Partner. Solo quiero estar desde que no estás. Yo te quiero besar como si fuese una última vez, una última vez. Todavía recuerdo la primera vez en que te vi. Con una mirada supe que tú eras para mí. Tú bailabas y brillabas en la pista al ritmo del reggaetón. Y en un pub de Asunción. Sé que el tiempo fue acabándonos de a poco, mi amor. Y con los celos pronto todo en dolor se convirtió. A pesar de todo sé que como yo nunca nadie te va a amar. Y me vas a extrañar, aunque tú estés con otro ahora y yo con otra mujer. No pasa ni una hora sin que en mi mente tú estés. Sé que lo nuestro ya fue y no me puedo olvidar tu manera de amar. Solo quiero estar contigo, nena hermosa, desde que no estás. No pienso en otra cosa, yo te quiero besar como si fuese ya la última vez, una última vez. Les recuerdo, en Tiquetea pueden comprar las entradas ya mismo. Info y reserva para las mesas, porque tenés que tener tu mesa ahí al 0994-257-793. Esto va a ser en el Club Náutico Puerta del Lago. La farra arranca a las 9 y termina a las 5 de la mañana. De 21 a 5 horas van a estar, obviamente, rumberos, happy hour, verduleros, partner. Van a estar animando Junior Rodríguez y DJ Nino in the mix. Saluda a Junior. Saluda a Junior Rodríguez. Sí, capo total, Junior y DJ Nino in the mix. ¿Qué querés escuchar, Fabiolo, de verdulero ahora? Por ejemplo, a mí me gustaría el clásico, Onda Free. Onda Free, dale, ¿verdad? vamos a meterle. Y Catú y Yabio. Y Yabio, los perros. Aguante rubio. Sé que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo más. Extraño, quiero arruinarlo, aunque sé que hoy yo te ocupo mi lugar. Es contradictorio porque cuando vos me amabas yo te hacía mal. Que no te comprendo, que ya no te creo, sé muy bien que me dirás. Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar. Donde reaccionar sin celos, controlar las menos sea lo ideal. No hace falta ser tan serios si los dos queremos juntos estar. Arreglemos un secreto de encuentro donde yo más nunca te pueda fallar. Tenerte de repente y que me abraces fuerte. Hacerte el amor hasta enloquecerte. Ser solo el sombrero a mí me chupa un huevo. Que vos seas mi amante.
tenerte de repente y que me abrace fuerte, hacerte el amor hasta enloquecerte, ser solo el sombrero, a mí me chupa un huevo que vos seas mi amante, suena excitante que tenerte de repente y que me abraces fuerte, hacerte el amor hasta enloquecerte, ser solo el sombrero, a mí me chupa un huevo que vos seas mi amante, suena excitante. ¡Eso! Dedicado de Demonio para Lulas. Falta Samuel. Falta Samuel, ahí está. Al sombrero. Judas. ¿Qué? Señoras y señores, momento del sorteo. ¿Ya? Una mesa para 10 personas para el Carnaval de Encarnación este sábado. Va para Decime Basta, cuate. Ya, basta. Edward Ferreira. Se lleva. Edward Ferreira, 8935. Se lleva, comunicate ahora mismo. Escribí al privado, @SomosPopUPY. Andate que te plaga. Ahora, por favor, pido yo mi tema. ¿Cuál? Me enamoré de ti por Facebook. Y con esto nos vamos. Ah, ya tenemos que despedir, demonio. Mentira, te digo nomás. No, él quiere Facebook. Yo quiero Facebook. Voy a cantar. Vamos a cantar, pero tengo que un ratito de escuchar el tema. Porque bueno. Verá. Lo que pasa es que es la versión que grabó Nico. No vas a escuchar nunca este Otra tema. vez, pio. Señoras y señores. Pero vamos a sacar. Hacen otra vez lo mismo. No, está bien, vamos a hacer. Va a llorar. ¿Va a llorar? No va a llorar. Pidió el otro día que por favor le pongan una música, no le salió acá disparado. Viste, por eso Ariel no ponía. Mira cómo se ríe. Es un plaga ese Ariel, realmente, boludo. Me enamoré de ti por Facebook, mi amor. Como quisiera yo tener tu password de tu corazón, de tu cuerpo. Oh, 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 oh. Me enamoré de ti por Facebook, mi amor. Como quisiera yo tener tu password de tu corazón. No pensé pasar por esto. Hasta mañana. Chao.